Salvos en el tiempo del fin es nuestro tema de la conferencia y hoy estudiaremos el tema salvos en el remanente. Continuamos con el estudio de Apocalipsis 12. Tenía 18 años, era noviembre. A las 3 de la mañana tocaron la puerta de nuestra casa. Era un portón, tenía un mesón y era un portón de lámina, de lata. Y entonces era mi primo Germán. Y Germán llega y grita desde afuera cuando está tocando a las 3 de la mañana, porque tocar tan fuerte a esa hora, ¿verdad? Y mi mamá se llamaba María del Rosario. Todo el mundo le decía la niña Chayo o Chayo, va por Rosario. Y mi primo Germán grita desde afuera: Chayo, el mercado se está quemando. Vivíamos a 4 cuadras del mercado. Mi madre tenía un puesto de la orilla de la calle afuera. El mercado era de bajareque. ¿Conocen los bajareque? Es que las paredes eran de tusa con lodo y madera, y el techo de madera, y todo de madera, puertas de madera. ¿Se imaginan ustedes un incendio? Habían unos colportores viviendo ahí con nosotros, los 2 colportores, su servidor. Salimos con carreta junto con mi mamá y llegamos al lugar del incendio. Ya la policía no dejaba entrar a nadie. Las llamas se levantaban varios metros, era impresionante. Miramos nuestro puesto así de lejos, nuestro local, y ahí no había fuego. Y es que no había fuego porque ya se había quemado todo. Hacía pocos días mi madre había recibido un cargamento de queso. Nosotros vendíamos queso. Por eso es que no podemos estar tan lejos del queso bueno. Y 40,000 colones en aquel entonces era bastante dinero. Y esa fue la deuda que le quedó a mi madre después del incendio. Fue jueves para amanecer viernes, o sea, fue viernes en la madrugada. Miraba a mi madre serena, tranquila, mientras otras señoras del mercado caían desmayadas, gritaban, lloraban. Cuando los bomberos controlaron el incendio, la policía dijo: ustedes no pueden pasar, vamos a dar permiso hasta mañana, que era sábado, para que ustedes puedan entrar y ver si algo hay que puedan rescatar. Pero era sábado. Mamá siempre fue una mujer fiel en sus diezmos y ofrendas. Siempre. Cada día, al finalizar la jornada, hacía cuentas de lo que había vendido y apartaba el 10% del diezmo, el 10% de la ofrenda. Y lo guardaba en casa. Había una mesita. Yo tengo esa mesita todavía. Esa mesita, mamá me dice que la compraron mucho antes de que yo naciera. Yo tengo 49 años. Es una mesita de cedro. La he intentado restaurar, pero no paso de la lijada, porque la habían pintado, estaba pintada con pintura de aceite, hay que lijarla. Cuando tengo chance lo hago. No tiene nada dañado esa mesa, ni floja ni nada. Allí en la gaveta de esa mesita mamá guardaba el diezmo y la ofrenda. Del incendio solo le quedó el dinero que había en esa gaveta, ahí en la casa. El sábado ella tenía 2 opciones: o ir a la iglesia a adorar como Dios lo pide, o intentar rescatar algo. Mamá dijo: es el día del Señor, vamos a adorar al Señor. Tomó el dinero de la gaveta, el diezmo, la ofrenda. Bien la pudo tomar para los gastos de la casa, porque no tenía nada más, pero era el dinero del Señor. Ustedes me podrán decir misa, como decimos en El Salvador, a favor o en contra de los diezmos y las ofrendas y de la observancia del sábado, pero yo vi a mi madre siéndole fiel a su Señor
y vi cómo su Señor jamás le falló. Y fuimos a la iglesia y adoramos, y mi madre entregó lo que era del Señor. Deja de robarle al Señor. Ya no trabajes viernes en la noche. Es a la puesta de sol, no es a las 6 de la tarde. Que es un poco complejo porque la ventana en el año es bien grande. Allá en El Salvador tenemos en el año entre 5 y 6 y media. Aquí parece que va entre 5 y media y 8 de la noche, se amplía un poquito más. Pero el Señor dijo: de puesta de sol a puesta de sol. Deja de robarle los diezmos y las ofrendas, porque ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Y por muy sabatista que tú seas, si eres ladrón, no entrarás al reino de los cielos. Es que la fidelidad tiene que ser total. Apocalipsis 12 nos muestra eso. Anoche estudiamos sobre la mujer, sobre el dragón, y hoy vamos a hablar de algo tremendo. Vamos al verso 17 de Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por si se me olvida, el pasaje cuando dice que guardan los mandamientos de Dios no se está refiriendo únicamente a los 10 mandamientos, porque algunos adventistas tradicionales creen, son los 10 mandamientos. No. Se está refiriendo a toda la Escritura, a toda, incluyendo aquella que dice: pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos, hasta esa parte. Y aquella parte que Jesús dijo: es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, refiriéndose a los diezmos. Así que Apocalipsis 12:17 se refiere, cuando dice guardan los mandamientos, a toda la Escritura, no solamente a los 10 mandamientos, porque algunos buenos adventistas llegamos a no, con que guarde los 10 suficiente, ahí está todo. Así que yo puedo fumar y puedo comer chancho, porque eso no está ahí en los 10 mandamientos. Cuidado, es toda la Escritura, incluyendo aquella que dijo: vayan y hagan discípulos. El cumplimiento de la misión es un mandamiento también. De nada nos sirve estarnos pudriendo en conocimiento profético si no hacemos lo único que nos dejó haciendo el Señor, predicando el Evangelio. El dragón no soportó su derrota. Después de fracasar al intentar destruir al hijo, descargó su ira contra la mujer, símbolo del pueblo de Dios. Este versículo cambia el escenario. El dragón está primero allá en el cielo, pero ahora es lanzado y el escenario pasa aquí a la tierra. El dragón está humillado, fue humillado en la cruz, y ahora su odio vuelve contra la iglesia. Desde el primer siglo los cristianos fueron perseguidos por Roma. Los coliseos se llenaron de gritos, no de multitudes victoriosas, sino de mártires que morían cantando. Cuando el Imperio Romano cayó, el enemigo cambió de estrategia. En lugar de usar la fuerza, comenzó a usar la religión adulterada, mezclando la verdad con el error. Primero fue Roma imperial contra los cristianos, luego fue Roma papal contra los fieles de la Biblia y de los reformadores. Ayer dijimos que el color escarlata, el color rojo del dragón, representa la sangre de los mártires. La persecución, hermanos, hay que entender también que no solo fue física, sino espiritual. El objetivo del dragón es borrar la verdad y cambiarla por tradiciones humanas. Pero el enemigo no lo logró. Verso 6 de Apocalipsis 12.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. El dragón persiguió a la mujer, pero Dios abrió un camino de escape, el desierto. En la Biblia es símbolo de soledad, de prueba, pero también de encuentro con Dios. Ese periodo de 1260 días se menciona 7 veces en la Biblia y de 3 maneras diferentes. Se menciona como 1260 días en Apocalipsis 11:3 y 12:6. Se menciona como 42 meses. 42 meses son 1260 días. Los judíos tenían meses de 30 días, así que usted multiplique 30 por 42, le da 1260. Se menciona como 42 meses en Apocalipsis 11:2 y Apocalipsis 13:5. Y también se menciona como tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio, en Daniel 7:25, en Daniel 12:7 y en Apocalipsis 12:14. 3 años y medio son 42 meses, son 1260 días. Basándonos en el principio de las profecías apocalípticas de día por año, 1260 días son 1260 años. Ese principio lo podemos encontrar, por ejemplo, en Ezequiel 4:6, cuando dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Ese periodo de 1260 años ocurrió desde el año 538, cuando el obispo en Roma tuvo poder absoluto, cuando la última de las 3 tribus arrianas fue destruida, hasta el año de 1798. Durante ese periodo la mano del Señor cuidó la iglesia, protegiéndola para que no fuera exterminada. A ese periodo se le conoce como la Edad Media, la época del oscurantismo. Durante 1260 días proféticos, o sea, 1260 años, del 538 a 1798, la iglesia fiel fue perseguida por ese poder religioso dominante en la Edad Media. Durante ese tiempo no había rey más poderoso que el obispo de Roma. Buscó Satanás a través de ellos suprimir las escrituras y sustituir la verdad, como dijimos, por tradiciones humanas. Sin embargo, el texto aclara y dice que tenía un lugar preparado por Dios. No es casualidad. En la vida de la iglesia, en tu vida, no existen casualidades. Es un plan de Dios. Que tú estés esta noche aquí no es casualidad. Es un plan de Dios que te llama, que te ama, que quiere que tú te entregues ahora. No es que yo creo, es lo que tú crees, pero no es el plan de Dios. Y la salvación se encuentra únicamente cuando el ser humano deja a un lado lo que cree, deja a un lado lo que piensa, deja a un lado sus planes y se aferra a los planes de Dios. Allí, lejos del poder político y religioso, la fe verdadera fue reservada. Allá en los valles de los Alpes y las montañas del norte de Italia, los valdenses copiaron la Biblia a mano, la enseñaron a sus hijos. Mientras la oscuridad cubría toda Europa, la palabra del Señor seguía viva en corazones sencillos, en hogares escondidos y en montes silenciosos. El desierto se convirtió en el refugio de los fieles, en el lugar donde Dios alimentó a su iglesia con su espíritu. Fue una época de dolor, pero también de fidelidad. El aparente silencio preparó al pueblo del Señor. Como Israel en el desierto, la iglesia aprendió a depender solo de Dios. Versos 14 al 16 de Apocalipsis 12. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 1260 días, el mismo periodo. Y la serpiente, dice el verso 15, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río,
para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Las alas de águila son un símbolo de protección divina. Cuando Israel salió de Egipto y el Señor la llevó por el desierto, dice Éxodo 19:4, que el Señor la llevó sobre alas de águila. También levantó a su iglesia por encima del peligro. A través de los siglos, la providencia divina, queridos hermanos, ha actuado en detalle, cuidando al pueblo del Señor. Cuando el dragón incendió las hogueras, Dios encendió la reforma. De las cenizas del martirio de la Edad Media surgieron hombres como Wycliffe, Hus, Lutero y Tyndall, hombres que desafiaron imperios con la verdad de las Sagradas Escrituras. Más tarde, cuando las verdades olvidadas del santuario, del sábado y de la segunda venida fueron redescubiertas, surgió el movimiento adventista, heredero del pueblo del desierto. Dios siempre ha tenido un remanente. En cada época, un grupo que no se corrompe. Él preserva la semilla fiel. La historia de la iglesia, todos pudieran pensar que es una historia de ruina, pero no, es una historia de victoria sostenida por el Señor. El enemigo ha rugido con fuerza como dragón y perseguido a la iglesia, pero el Cordero de Apocalipsis sostiene a su pueblo. El desierto no fue derrota, fue refugio, no fue exilio, fue una escuela, no fue castigo, fue una preparación. Aquella corriente de agua representa las falsas doctrinas, la persecución de la iglesia que la iglesia romana arrojó contra los verdaderos hijos del Señor. Estaba basada en falsa doctrina. La tierra representa regiones donde había pocos habitantes, en contraste con las aguas, que muchas veces representa, según la Biblia, pueblos, naciones y lengua. El continente norteamericano estaba muy escasamente poblado. Esta región es la tierra que proporcionó alivio a la iglesia perseguida del viejo mundo. Los padres peregrinos protestantes que huían de las persecuciones de Europa llegaron a lo que hoy es Norteamérica el 11 de noviembre de 1620. Muy pronto van a estar celebrando ustedes. No sé, los salvadoreños son terribles, ¿verdad? Los latinos le cambian nombre a todo. Sí, aquí es el Thanksgiving, pero yo no sé, seré que me equivoco, pero aquí le dicen el día del pavo, le dicen. Sí, he escuchado latinos que el día del pavo es. Se está celebrando eso, la llegada de estas personas y el establecerse aquí en Norteamérica. Ellos llegaron en el barco, en el Mayflower. Allí llegaron frente a las costas de lo que ahora es Massachusetts. Su sueño era fundar una comunidad sin rey que los oprima, ni papa que los domine, donde Cristo fuera su único soberano. Esa idea se convirtió más tarde en uno de los pilares espirituales de la libertad religiosa de esta gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Verso 17, leamos nuevamente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está el clímax, hermano, del capítulo. La ira del dragón contra el remanente fiel. ¿Cuál es el remanente? Hay tantas iglesias, hay tantas doctrinas, hay tantas religiones. Dice que el remanente fiel del Señor es claro. Dos características: guarda los mandamientos de Dios, fidelidad total en un mundo que desprecia la fidelidad, y tiene el testimonio de Jesucristo, es decir, el espíritu profético que revela su carácter y su verdad. En los últimos días del gran conflicto moral y espiritual, el dragón, disfrazado por los sistemas humanos, intentará borrar la verdad. Pero el remanente no se define por número, sino por su lealtad. Ser parte de este pueblo no significa perfección. No.
significa perseverancia. Caíste, te levantas. Fallaste, el Señor te redime. Hay que seguir de la mano de Cristo. El año antepasado con mi esposa nos dimos cuenta que sí, que ya estamos llegando a viejos. Nos encanta lo de los pines. Mira, aquí ando un pin bonito. Todavía ando algunos para intercambiar. Y lástima que no le pregunté al pastor si iban a estar los conquistadores uniformados. Yo hubiera traído un uniforme, me hubieran visto ustedes. Mire, si uno parece arbolito de Navidad. Sí. Y fuimos a una caminata, andaba mi esposa, mi hijo, mi sobrino que vivía con nosotros al volcán Chinchontepec, San Vicente. Tiene su nivel de dificultad. Ingratos, desde el inicio de la caminata nos metieron por lo más difícil, hermano. Y mire, yo solo, como era de noche, así yo solo sentía que le decía, hacía aquello. No, mirábamos el gran precipicio que había así, y de noche, y nosotros lo subiendo y empujando a mi Señor y por unas piedras. Cuando pasamos, no, es que uno es un pícaro, ¿sabes? Había caminos más bonitos, o sea, podíamos llegar al mismo. No, pero nos llevaron por ahí. No, si cuando llegamos nosotros, cuando terminamos eso, si la lengua ya de corbata, uno apenas así, ¿verdad? Y llegamos a la primera estación y ya vimos nosotros que estaba serio el asunto. Y entonces descansamos un momento y comenzamos para ir a la segunda estación. La segunda estación era el último lugar donde uno se podía quedar si ya no quería seguir avanzando, porque los soldados que nos acompañaban no nos iban a permitir ni quedarnos antes ni después. Ay, hermano, y comenzamos. No, si ahí se puso serio el asunto, subiendo aquello. No, hermano, yo de repente vi a mi esposa. En ese entonces mi hijo tenía su novia y andaba la mamisuegra de él, o sea, la mamá de la muchacha. Y la pobre señora que nunca había dado una caminata. No, señor, que esta mujer que anda haciendo aquí, ¿verdad? Entonces yo le dije, le consigo un ray, hermana, porque de repente pasaban unos pick-up que subían de esos 4x4, ¿verdad? Ay, por favor, me dice, como que le brillaron los ojos a la pobre mujer. Y entonces yo le digo a mi esposa, que ya la miraba a ella, ya, le digo, ¿te vas con ellos, amor? Para cuidarla. Y sí, me dijo ella, sí, va bien feliz, va rápido. Pues sí, yo sabía, sí, yo también llevo aquí apenas, hermano. No, pues sí, pero uno no iba a dar el brazo a torcer, ¿no? Y de paso fuimos el último club en salir, hermano. Así que, porque como ahí salen en orden, vean los clubes, y fuimos el último, llegamos tarde, una gran pérdida que nos habíamos dado. Y pasó un pick-up y les dio raíz, subimos ahí. Yo subí parte de mi equipo y mis dos muchachos se quedaron conmigo. Gracias a Dios. Y yo les dije a mis muchachos, pues están jóvenes, no tienen que 17 años, vayan ustedes adelante, que los va a dejar el club. Me dice mi sobrino, no, tío, me dice, aquí vamos a estar con usted. Hermano, yo que apenas. Y ahí va para arriba y para arriba y para arriba. Yo, saben, les soy honesto, no fue asunto de las piernas o los pies aquí. A mí me dio COVID como 3 veces. O sea, se reenganchó conmigo ver del asunto ese. Creo que algo me afectó porque yo iba así de pena, nada más. Logré llegar a la segunda, hermano. Sí. Pero le dije a mi esposa, nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie, aquí nos quedamos. Mire, era el casco de la hacienda y estaban vendiendo chocolate y pan y no, hombre, es que yo estaba, amarramos hamacas y nos quedamos, ¿qué más? Y entonces le dije a mi hijo y a mi sobrino, denle ustedes. No, hombre, sí, como que eran venaditos aquellos para arriba, ¿verdad? Estaban jóvenes. Nos dimos cuenta que estábamos viejos. El camino hacia la eternidad es difícil, pero todos podemos llegar. Hay que ponernos de parte del Señor. Dios desea que sus hijos guarden su palabra. Y aunque la batalla se intensifique, recuerde que el mismo Cristo que protegió a su iglesia en el desierto, cuidará a su iglesia al final.
Apocalipsis 12 nos enseña que la persecución no destruye la fe, la purifica. El dragón puede rugir lo que quiera, pero Dios siempre tiene la última palabra. La victoria del Cordero es la garantía de nuestra esperanza. Estábamos de directores de club en la iglesia Escalón. Comenzamos con el club y había un muchacho que comenzó a llegar, Gerardo. Gerardo tenía como 14 años. Ay, hermano, ese Gerardo sí tenía energía. Lo llevamos al primer campamento que él iba. Gerardo tenía una peculiaridad, no se callaba. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Así que lo pusimos a participar en oratoria. Pues sí, el que más hablaba. Y él feliz aprendiéndose el sermón. Pero a Gerardo literalmente, hermano, uno tenía que andarlo amarrado aquí. Así porque un día se nos perdió. Llegó la hora del almuerzo y se le dio chance de ir a visitar otros clubes y Gerardo se fue y Gerardo no llegaba y fue llegando casi como a las 2 de la tarde y llevaba 2 amiguitas, unas muchachas gemelas que se habían hecho amigas de él. Y entonces Gerardo llega bien feliz, ¿verdad? Y dice: director, mire, son mis amigas. Ahí me hice amiga de ellas y ellas no han almorzado y yo les dije que aquí había comida a las 2 de la tarde ya, hermano, y se almuerzan a las 12. Pero andábamos unas cocineras de esas que vale la pena, ¿verdad? Y ¿cómo no, mijito? Ya no había nada de comida. Ya todo se había acabado. Pero ¿cómo no, hijo? Siéntese que ahorita le servimos. Y nos dice una de las cocineras: ¿cómo vamos a hacer quedar mal a nuestro conquistador? Y les hicieron huevitos picados y ahí, ¿verdad? Gerardo era especial. Después de que predicó, no ganó en el campamento, pero aprendió. Se convirtió en predicador en la iglesia. Se convirtió en diácono y Gerardo iba a la iglesia. Cuando veo aquí a muchos jóvenes uniformados y otros que están acá, me recuerdan Gerardo. La mamá de Gerardo era de esos cristianos endebles, flojos, agrios. Llegaba a la iglesia y si de repente el pastor no le daba la mano, y es que a veces el pastor está en tantas cosas. Sí, a veces cuando yo doy la mano a la salida no se las puedo dar a todos. Y no es que yo no quiera. Pero esa señora, si alguien no le daba la mano, se resentía. En el momento, daba la vuelta y se iba para la casa. Pero nuestros pastores tienen una paciencia, son tan amorosos. Y el pastor de la iglesia, me recuerda el pastor Leonel Arteaga, él ahora es presidente en la misión, en la Asociación de Occidente. Aquel hombre se iba a buscar: la hermana, venga a la iglesia, mire, la iglesia la ama. Y aquella mujer volvía. Le volvía a pasar lo mismo y se iba. Un día, a saber quién no le dio la mano, hermano, y esa mujer se fue. Y la visitó el pastor y no importó y no volvió. Y le dijo a Gerardo: y tú tampoco vas a la iglesia. Gerardo ya no fue a la iglesia. Como a los 2 años, quizás cuando Gerardo tenía 16, me lo encontré en Facebook por Messenger. ¿Y qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Bien, guía mayor, me decía. Yo sé. Todavía no se había brincado, pero andaba con la Mara. Gerardo, llega a la iglesia, tenemos un programa bonito. No, guía mayor, no puedo. Otra vez lo encontré. Mira, Gerardo, vamos a hacer un programa ahí. Por último me dijo: guía mayor, usted sabe que yo no puedo llegar ahí porque esa es zona contraria a mi Mara. Nunca olvidaré aquel día que la hermana Ana María, la secretaria de la iglesia, puso un mensaje. Habían matado a Gerardo, 16 años. 2 o 3 balazos.
Saben que a veces, pastor, hermano, saben que a veces uno se pregunta, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no insistí más? Y quizás pudiéramos echarle la culpa a la mamá de Gerardo, porque ella le impidió ir a la iglesia. Pero también él tenía la oportunidad de decidirse, y así como decidió estar en la Mara, pudo decidir estar en la iglesia. Todos somos responsables de nuestras decisiones. ¿Qué esperas tú para entregarte a Cristo y serle fiel? Yo esta noche quiero tener una oración especial. Sé que aquí hay personas que nos visitan, quizás algunos por primera vez, otros ya han estado en otros momentos y que necesitan ser bautizados. Yo quiero orar para que el Señor les ayude para que este sábado se bauticen. Sé que hay muchachos que nacieron aquí en la iglesia, o sus padres son adventistas, o están viniendo y no están bautizados. Yo te quiero invitar para que tomes tu decisión por Cristo. El Señor te está llamando. Recuerda lo que le dice la iglesia de la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿entiendes el punto? Si alguno oye mi voz, ¿y qué cosa? Y abre la puerta. Jesús no va a entrar a la fuerza, tú tienes que abrirla. Cuando tú pasas aquí al frente para que oremos por ti, tú has comenzado a abrir la puerta de tu corazón. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo.